Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Hola, muy buenas noches. Sí te escucho muy bien. Ya podemos empezar. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidos por su participación al curso de rescate, manejo y rehabilitación de fauna silvestre, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la médico, se les recomienda por favor mantener cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinaria Ángela Parra, le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, bienvenidos a la clase de rescate, manejo y rehabilitación de fauna silvestre. En la clase de hoy tocaremos 5 ítems. El primero va a ser el equipo de herramientas y que se utilizan para el rescate de fauna. El segundo ítem va a ser evaluación inicial y el triaje en animales silvestres. El tercer ítem va a ser nutrición y alimentación adecuada para la recuperación de la fauna. El cuarto van a ser criterios para liberar un paciente de fauna silvestre. Y por último, desarrollos y programas educativos en conjunto con talleres un poco actualizados en la época de hoy. Entonces, para recordar lo que les dijo mi compañera, por favor mantener sus audios y cámaras apagadas para tener una mejor ponencia y al final de la clase les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud. Bueno, entonces para iniciar, la parte pues de equipos, herramientas, que sería pues el primer ítems. Entonces, pues antes de iniciar, vamos a tener la parte de los cuidados que debemos tener con la vida de la fauna. Recordar pues que la fauna pues es una de las grandes diversidades que hay pues en todo el planeta, ¿sí? Diferentes especies, razas, nombres científicos, en la cual pues acá me voy a enfocar uno pues de las especies que de pronto más pueden llegar a la parte del rescate. No me voy a evidenciar de pronto en todas porque de pronto va a ser una clase muy extensa, sino puntos específicos. Entonces, el cuidado que debemos tener específicamente pues en la parte de la vida silvestre, entonces uno va a hacer pues el manejo de pronto que algunas especies, eh, recuerden pues que como son fauna no tenemos una guía completa de su control ni de vacunación ni desparasitación. Son pacientes que por ende subsisten por sí mismos y aparte pues por la naturaleza ellos tienden a recuperarse por sí solos, ya que no hay una guía completa que nosotros podamos guiar. Entonces, en algunas ocasiones estas especies que nosotros rescatemos, hay que tener en cuenta la parte de residuos orgánicos que de pronto ellos pueden dejar o incluir con el fin de que pues esto no haya una exposición en la intemperie que me pueda generar pues conflicto. Entonces, más que todo, pues como le comentaba, la parte inmunológica de ellos creo que es un poco pues más resistente en algunas ocasiones.
que de pronto los anticuerpos que ellos presenten, de pronto por animales domésticos como perros, gatos, o animales silvestres que de pronto se han domesticado, en algunas ocasiones el sistema inmunológico para la gran cantidad de pronto de cargas parasitarias, para ellos son un poco más fuertes, entonces no podemos generar que de pronto residuos que ellos de pronto puedan obtener, ya sea a través de las salidas, saliva, estornudos o a través de las heces, puedan generar contaminación cruzada frente a otras especies. Entonces siempre debemos procurar tener en cuenta pues no solo la vida de la fauna silvestre, sino para otras especies, o entre ellos mismos que de pronto se sobrepongan estas especies contra otras y puedan generar pues este tipo de alteraciones. No está bien visto que nosotros podamos alimentar la fauna silvestre. Esta práctica pues no es muy buena, ya que podemos generar una sobrealimentación de la especie y podemos generar conflicto entre el medio ambiente o que el paciente se acostumbre o el animal a que de pronto puede conseguir alimento hacia nosotros sin necesidad de buscarlo en general. Entonces podemos generar un conflicto medioambiental frente a la especie o por ende por parte de su etiología por naturaleza. Entonces, primera instancia, pues esos dos factores iniciales, tanto la contaminación cruzada, carga viral y parasitaria, y por otro lado, la alimentación de los mismos, que ya más adelante me voy a enfocar un poco más adelante en la parte nutricional. Entonces, los equipos básicos que podemos interactuar en esta ocasión o las herramientas de rescate eh, son de pronto pues las más básicas que podemos incluir. Entonces, más que todo para el rescate, tenemos esta pertiga de captura automática que normalmente pues tiene dos tipos de lazo, como pueden darse cuenta, que también pues son bastante conocidos para el manejo de pronto de animales domésticos que son bastante agresivos. Entonces, si pueden ver, tiene el mismo lazo, solo que se puede regular su tamaño, dependiendo pues del tamaño y la longitud a nivel del cráneo y el cuello del paciente. Por otro lado, tenemos esta que es una pertiga manual telescópica, que más que todo, pues la anterior pues puede ser para cualquier mamífero, llegado el caso, pues sí, o otra que es esta telescópica, que sería más que todo para la parte de las serpientes o de pronto animales que son muy venenosos en el momento y se pueden como tal pues manipular con este tipo de herramientas. Las más conocidas para la captura son estas trampas que son de Tomahawk. Normalmente pues son jaulas que pueden ser automáticas, se les pueden incluir ahí de pronto trampas con comida para especies que de pronto están en mal de estado, heridas o de pronto en desnutrición severa. Se pueden llegar al caso pues atrapar, por así decirlo. Más que todo, pues para el rescate se pueden llevar estos guacales. Hay guacales que son metálicos totalmente, o otros que son de plástico, pero normalmente pues tiene una aseguradora con puerta de reja, en la cual pues es más fácil pues de pronto el rescate para este tipo de especies. O por otro lado podemos tener esta red de lance que puede hacer captura pues de cualquier especie en el momento, que tiene pues más fácil asequibilidad, o para protección específica los guantes pues también conocidos como los guantes de carnaza. Ahí me faltó mencionar la parte del vestimenta de la persona que va a dirigirse pues a realizar este rescate, ya que de pronto pues estos serían pues los básicos, pero para protección personal es importante incluir pues las botas de caucho de campo y aparte un protector de botas, que llegado el caso, por de pronto por la zona, pues hay gran cantidad de pronto de serpientes venenosas, cangrejos, dependiendo pues del lugar y la zona, ¿sí? Que llegado el caso, pues las botas de caucho pues no son siempre pues las más seguras, entonces estas tienen unos forros en los cuales se pueden incluir estas botas aparte y aparte protección solar en conjunto pues con buzos manga larga y de pronto gorros que sean bastante adecuados para la zona como tal, pero estos son más que todo para la manipulación de pacientes, específicamente pues en cualquier zona y pues de mejor asequibilidad.
En segunda ítems tenemos la evaluación inicial y el triaje pues en estos pacientes. Entonces empezamos con su evaluación inicial, que todo se compone con la evaluación clínica veterinaria o la consulta como médicos veterinarios que vamos a realizar. Entonces, en esta consulta es importante evaluar todas las sintomatologías que presenta el paciente de forma visual y aparte cada uno de sus sistemas. Entonces, cualquier especie es importante siempre, como les comentaba desde el principio, son especies de fauna silvestre. De pronto desconocemos algunos nombres científicos, de pronto de su procedencia y por ende no tienen un buen contacto con la parte médica. Entonces, el médico, por ende, tiene que tener una manipulación con guantes, tapabocas y en algunas ocasiones gafas protectoras, ya que ellos pueden estornudar, pueden escupir o en cualquier otra posición con el fin de ser protección, para que de pronto eso pues no intervenga en la salud de la persona que está por ende a cargo en el momento. Entonces, en primera instancia, pues la protección como médicos veterinarios. En segunda instancia, pues la evaluación completa médica. Entonces, en ella, ¿qué vamos a evaluar? Cada uno de sus sistemas. Entonces, inicial, su sistema inmunológico, o bueno, antes de nosotros hacer una consulta, me refiero a exploración física a la palpación, se debe hacer una exploración física visual, que nosotros podemos observar de mi paciente antes de manipularlo. Por otro lado, es importante tener o saber que estas especies, pues, por ende, no están humanizadas y que su parte etiológica no están muy en contacto con el ser humano. Entonces se pueden poner muy agresivas o aparte con mucho estrés, que en algunas ocasiones por de pronto de nosotros colaborar, lo que hacemos pues es generar un daño sistémico y que la paciente o el paciente pueda fallecer en consulta simplemente por el estrés que ocasiona nomás tener cerca a un ser humano, ya que pues ellos no están acostumbrados al tacto a menos de su misma especie o de pronto referente siempre de casa a otra. Entonces siempre pues obtener antes que nada una consulta visual antes de manipular cada una de estas especies. Dependiendo de eso, pues vamos a evaluar de forma visual, entonces su sistema inmunológico o su sistema nervioso en específico, pues cómo está la marcha del paciente. Si el paciente, pues de pronto al momento de su caminar o al momento de su marcha, presenta cojeras, de pronto se va de lado o de pronto presenta que no tiene reflejos nerviosos y que el paciente de pronto puede estar ciego o que su reflejo de amenaza es nulo. Por ende, pues ahí se evalúan todos la parte de del sistema nervioso en conjunto con el neurológico, que se evalúa pues los 12 pares craneal para evaluar su sistema inmunológico, parasimpático y simpático de su sistema nervioso central. Si al momento de nosotros llegar al caso ofrecer un poco de agua o alimento, pues el paciente tiene la capacidad de pronto de olfatear y asimismo consumir o si de pronto es nulo al momento de pronto poner ya sea un olor fuerte o no. Lo mismo de la marcha, referente pues a su sistema de amenaza. Si llega el caso, pues llega otra especie o nosotros mismos no es capaz de defenderse o simplemente no siente pues ese signo o ese proceso de defensa, pues ahí vamos anotando a medida en la parte de la consulta. Su sistema digestivo, si al momento de la consulta presenta defecación o orina en el momento o en el transcurso de lo que llamamos de la consulta o en la observación, no presenta de pronto ningún tipo de defecación. Estoy hablando de forma visual, ¿sí? Antes de manipular el paciente. El sistema tegumentario, si a nivel pues, de sus miembros anteriores y posteriores presenta algún tipo de alopecia, algún de pronto tipo de prurito, o que el paciente todo el tiempo se esté lamiendo sus extremidades y que haya alopecia e inflamación de lo mismo, o que a nivel superior, en la parte dorsal o del cráneo, presente algún tipo de herida en el momento o presente un ectoparásito activo en el momento. Hay pacientes que pueden llegar con, me refiero a ectoparásitos, más que todo por miasis, ¿sí? Pacientes de rescate que por la mosca dejan sus huevos y generan pues miasis o nuches y que pues esto le genere de pronto este tipo de estrés al paciente o inmunosupresión. A nivel ocular, óptico y bucal,
lo que les comentaba, lo mismo va muy de la mano con el sistema nervioso. Si al momento de deglutir, pues deglute de forma correcta, si presenta visualización correcta al momento de caminar o de pronto de reflejos de amenaza, sistema cardiovascular, perdón, cardíaco pulmonar, si presenta tos, ruido respiratorio solo al oír o al momento del caminar, presenta solo en su inspiración y expiración como borborismos o estertores. Su sistema osteoarticular si presenta algún tipo de fractura activa, más que todo por algún tipo de golpe, y su sistema genitourinario lo mismo que les comentaba, en su sistema digestivo, si hay producción de orina o aparte, pues presenta algún tipo de neoplasia. Entonces, eso sería lo principal que vamos a evaluar de parte fisiológica sin tocar el paciente. Ya al momento de manipularlo, pues vamos a observar qué tipo de deshidratación presenta mi paciente, si es una deshidratación crónica severa. Entonces, en este tipo de deshidratación vamos a ver la actitud del paciente. Si mi paciente llega activo, llega totalmente postrado o llega con convulsión referente a sus constantes fisiológicas, cómo está su temperatura, su respiración, su parte de cardíaca y por ende su parte digestiva como tal. Aparte, evaluar todas sus constantes me llega pues un diagnóstico un poco más certero si el paciente pues necesita intervención inmediata, ¿sí? Llegado al caso. Entonces, cada uno de estos sistemas de forma visual los vamos a complementar por la parte ya como tal física al momento de manipular, que solamente vamos a manipular, llegado el caso, lo que nosotros veamos necesario. Lo otro solo es visual, con el fin pues de no manipular mucho el paciente o que no tenga tanto contacto con nosotros. Esa sería pues la idea, más que todo pues el triaje inicial principal. Dependiendo de lo que yo evalúe, pues entonces vamos a obtener pues el triaje. Normalmente en centros de rescate pues llegan muchos tipos de especies y tipos de alteraciones de enfermedades en general. Entonces el triaje se compone igual de cualquier clínica veterinaria. ¿Qué paciente pues podemos atender primero si es una urgencia que puedo esperar o no? Entonces, a nivel pues como tal de estándar, está este tipo por colores, por 5 niveles se compone. Entonces, el nivel uno puede ser pues de forma alerta, que es de color rojo, el cual representa pues que es una intervención inmediata, ya sea que el paciente llegue con un trauma severo reciente, puede ser que esté atropellado, que tenga dificultad respiratoria o hemorragias crónicas, pues debe ser de atención inmediata. Si es por parte visual lo que yo les comentaba, eh, necesitamos actuar de forma inmediata o el momento físico visual, pues puede esperar y puedo atender a otro paciente llegado el caso. De color verde, perdón, naranja tenemos el nivel 2, que es una emergencia que llegado al caso puede esperar entre máximo 15 a media hora. Entonces puede ser que el paciente no orine o que de pronto la paciente tenga una alteración de parto históxico, una fractura reciente o una reacción alérgica llegado al caso a cualquier especie. Más que todo, pues por procesos de parto puede llegar a ser pacientes atropellados de parte de rescate, pues necesitan intervención. Una urgencia de 3 puede esperar entre 30 segundos, ya sea que el paciente llegue por vómitos o diarreas agudos, que tenga una desnutrición severa y aparte pues una lesión menor o una herida por mordida o superficial, que de pronto no tenga hemorragia activa como en la primera. En la cuarta es de color verde, nivel 4, que puede ser prioritario, que puede esperar por lo menos unos 90 minutos. Entonces, más que todo, pues es de pronto por pacientes de rescate que llegaba el caso que no sea su hábitat en general, que estén desorientados, puedes esperar. O por último, la no tan urgente nivel 5 de color azul, que puede esperar más que todo por controles sanitarios o higiénicos que pueden llegar más que todo a rescate. Entonces, este triaje es más que todo, pues, en general, no solo para la fauna, sino para la parte como tal de clínicas. Pero más que todo, pues, en las CAP llegan este tipo de pacientes que como tal deben ser actuar eh,
según la gravedad de la enfermedad que presenten en el momento. Entonces, llegado el caso, ya sea pacientes que no lleguen de forma urgente, como se menciona, ya sea el nivel 1, 2 y 3, que lleguen por este tipo de lesiones, entonces debemos intervenir de forma inmediata. Entonces, ¿qué materiales como básico debemos tener ya ahora en la parte clínica para estos pacientes de rescate? Entonces, tenemos los yelcos de mayor variedad de números o también son por colores. Más que todo para pacientes que son muy pequeños, más que todo aves o conejos, que normalmente personalmente, pues esa es mi área como tal, de esas especies específicas, no toda la parte de fauna, sino pues esos dos. Más que todo los yelcos amarillos son demasiado grandes, las venas de ellos son como una agujita, un hilito, algo súper delgadito. Entonces el yelco principal para ese tipo de aves o de conejos o especies que son muy pequeñas es de color morado. Se me olvidó colocarlo en la imagen, pero antes del yelco azul, el yelco amarillo, que es uno de los pequeños, anterior a ese, pues está el morado, que se utiliza más que todo para cualquier tipo de especie, que son las venas, como les digo, que son como un hilito, una agujita, se pueden implementar esos yelcos de color morado, son más cortos y más asequibles para nosotros poder hidratar a estos pacientes. Ya en este caso, pues varía la parte del calibre de estos yelcos. El 14 o los yelcos que son ya rosados o grises son pues para las especies que ya son mayores, más que todo pues de 40 kilos, ¿sí? Más que todo son pues para mamíferos de rescate. Los otros sí se pueden implementar pues para especies como pequeños mamíferos, la parte de tortugas, aunque pues siguen siendo un poco gruesos. Entonces, lo como tal, pues les recomiendo lo que yo manejo, pues es el yelco de color morado o cuando son un poco más grandes, pues el yerco amarillo. Y ya cuando son, como les digo, mayor de 40 kilos, se puede implementar el yerco rosado. Por otro lado, debemos tener equipos de emergencia con el fin pues de recuperar la parte electrolítica, ya sea lactato de Ringer o cloruro de sodio. Por otro lado, es importante tener agujas de calibre de cualquiera. Podemos tener jeringas de calibre hasta 50 ml, llegado que necesitemos pues una reanimación activa. Para pacientes que de pronto tengan fracturas o heridas en el momento, para controlar hemorragia se puede hacer de pronto vendajes, se pueden estabilizar un poco sus miembros con bajalenguas o de pronto estas paletas que de pronto son más fáciles o asequibles de obtener en conjunto con Coban, que es más que todo pues esta tela que es un poco un material un poco elástico que me ayuda a cubrir un poco y a dar estabilidad al miembro para que de pronto no siga generando esta alteración. Alcohol con el fin pues de pronto de observar un poco mejor o vasodilatar un poco la vena o hacer antisepsias en general. Dextrosa para pacientes que tengan bajas glicemias en el momento. Y estos como tal serían los implementos básicos para el rescate. O llegado el caso, lleguen pues a la CAP o a la corporación que se va a encargar de ellos, pues serían también implementar aparte medicamentos pues de emergencia para Hoy le da la reanimación. comida que le guste, guste. Porfa, me colaboran con los audios. Ok, entonces los medicamentos de emergencia que son básicos para reanimar especies de deficiencia cardiorrespiratoria, em, puede ser la adrenalina y la atropina, que son los mejores medicamentos para reanimación. Para la parte respiratoria tenemos el Viviran, también se conoce como el Doxapran o el Suprarram. La dexametasona más que todo para procesos de pronto alérgicos o de pronto para vasodilatar un poco los bronquios para mejor respiración. Tubos endotraqueales, de esos pues hay de todos los números, lo ideal pues es tener del más pequeño que es el 1.5 para poder como tal entubar a los pacientes en conjunto con el ABU o de pronto nosotros hacer también respiración directa con el AMBU para pues obtener una mejor respiratoria.
Llegado el caso, estos también sirven de emergencia cuando están los CAPs de rescate para pacientes que ingresen pues en un shock anafiláctico o deshidratación crónica o que tengan una respiración muy mal, muy marcada y que se pongan cianóticos. Eh, Hay unos PUF que son a base de salbutamol o betametasona. Son inhaladores que son de uso humano a base de corticoides que me ayudan a desinflamar la parte pulmonar y que haya más captación de oxígeno a nivel alveolar. Entonces esto hace una vasodilatación para captación de H2O y que se pueda convertir como tal en la parte pulmonar y el paciente pueda compensar y que de pronto no se me convierta en una acidosis metabólica por la parte respiratoria. O sea, estos implementos serían tanto en clínica como a nivel de rescate en el momento, si el paciente pues está muy grave como tal. Llegado el caso, pues el paciente ya se introduzca pues al centro y se instaure pues ya en la parte de la consulta médica, en el examen físico, viene pues la parte de los diagnósticos, que sería llegado el caso si el paciente solo sí necesita de pronto algún examen. Más que todo, pues el examen en ellos básico en cualquier especie, por lo menos es un hemograma llegado el caso, que es el que nos va a evaluar la parte de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Se va a observar si de pronto tiene una anemia activa, si de pronto hay una deshidratación muy crónica o hay una infección, inflamación o algo viral que me esté causando pues esta alteración. Como les dije, pues la parte como tal de la introducción de patógenos es como un libro abierto para nosotros para rescatar estas especies, pero no quiere decir que no se pueda controlar, sino que de pronto se tener en cuenta pues esto. Llegado el caso, pues observar si el paciente pues requiere una cuarentena, el caso está en un viceversa con el estado de la salud. Entonces, solo si el paciente pues requiere que pues se quede en el centro y pues requiera rehabilitación para mejorar su estado de salud. Entonces, es importante guardar una cuarentena y evitar, como les comentaba anteriormente, pues la exposición de patógenos a pacientes domésticos o de pronto de otra especie de fauna que de pronto no esté muy en contacto con estas especies, con el fin pues de no generar contaminación cruzada. Solo llegado el caso, si el paciente necesita cuarentena o llegado el caso, pues creen ustedes que de pronto se puede recuperar en unas horas o en un día y enseguida pues darle liberación, que ya más adelante les explico cómo. Entonces ahí va muy de la mano pues el examen etiológico. Recuerden pues que ellos no están muy en contacto con la especie humana. Etiológicamente pues ellos nacen en fauna silvestre con otras especies. Entonces la idea no es humanizarlos, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Y llegado el caso de en su liberación, pues se dan un poco pues como desprendidos en su zona y que cada especie de cuarentena se acomode a las comodidades, por así decirlo, de cada especie que ellos requieran para que se sientan casi en su mismo hábitat, pero pues que nosotros estemos un poco pendientes referente pues a su recuperación. Entonces, ya teniendo en cuenta, pues de pronto la evaluación física que requiere y si es necesario, pues intervenirlo nosotros médicamente y pues dejar el paciente pues en cuarentena y aparte pues en observación. Entonces, es importante pues la nutrición y alimentación adecuada para su correcta recuperación en el CAP. Entonces, es importante pues tener en cuenta el alimento debe estar compuesto siempre pues de materia orgánica. Entonces, específicamente que tenga proteína, carbohidratos, lípidos y vitaminas, en conjunto con alimentos que sean inorgánicos, que estos me van a obtener mejores minerales. Y a los animales pueden vivir y para que lo puedan consumir y por ende vivir y correcta su reproducción. Por otro lado, es importante los requerimientos nutricionales. Entonces, la cantidad de nutrientes que el animal necesita por el día, según pues su especie, el peso que llegue como tal y el estado fisiológico. Y es importante incluir vitaminas, minerales, proteínas, aparte energía, agua y fibra. Entonces, este es un cálculo de tasa metabólica básica para cualquier especie, ¿sí? Con el fin de que el paciente no pierda las kilocalorías en recuperación. Entonces, un paciente que se le baje la glicemia te puede generar convulsión o un shock hipovolémico o séptico, llegado el caso.
Entonces, por eso es importante, como les comentaba, la hidratación tanto endovenosa si el paciente lo requiere en el momento o aparte, pues en el transcurso de la recuperación, no bajar la parte del peso del paciente ni la masa basal que tenga mi paciente. Entonces, es una fórmula básica que les dejo, sería el peso, las kilocalorías compensatorias. Entonces, serían 70 kilocalorías más la masa corporal, que sería el peso con que llega el paciente, dividido en 0,75, que es un valor como tal oscilado o como tal referenciado a nivel como tal de literatura para no descompensar la parte como tal de las kilocalorías que produce el paciente en el día. Entonces, cada uno de estos requerimientos nutricionales, ¿por qué son importantes? Entonces, empezamos específicamente con la parte pues de proteínas. Entonces, estas específicamente pues están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, son importantes porque la proteína, uno, me ayuda a restaurar tejidos, me ayuda al crecimiento tanto de huesos, de la parte dentaria y la parte como tal de la piel. Un ítems, más que todo, lo que son especies como los ratones, los cerdos, gallinas y peces, requieren siempre en su dieta arginina, histidina leucina y lisina. Estos cuatro lo introducen pues en la proteína con el fin de que el paciente cumpla con esos requerimientos proteicos para su crecimiento de piel, huesos, dientes y tejidos como tal. En cambio, en la parte de los felinos, como los osos y toda la especie de los felinos, requieren siempre taurina, ya que pues ellos no la producen en general, o si la producen en muy bajas cantidades. Y para esto requieren que el alimento que vayan a consumir sea de pronto que contenga este tipo de nutrientes como lo es la taurina. Por otro lado, los lípidos son importantes porque se conforman específicamente de una unidad de glicerol, el cual pues conlleva 3 ácidos grasos unidos específicamente. Entonces, ¿por qué es importante los lípidos? Después de hacer esta conversión de los ácidos grasos, tienen una mayor absorción de vitaminas liposolubles para que formen toda la masa corporal. Entonces, la masa corporal en cualquier especie es importante para reserva cuando de pronto no consumen alimento y que no se baje, como tal, les comentaba, las kilocalorías que necesitan para no generar una hipoglicemia. La parte de los carbohidratos nos van a aportar energía a partir pues, de azúcares, como la parte de glucosa, fructosa, a polisacáridos, que son importantes para la energía diaria del paciente. La parte nutricional que viene más que todo, pues la parte del agua de bebida, es importante porque va a tener reacciones hidriolíticas. Entonces, esto me va a ayudar a que el paciente tenga una termorregulación interna activa. El transporte de productos metabólicos me ayuda a la excreción de desechos y al proceso pues, de orina del paciente. Y en algunas especies, la lubricación de articulaciones esqueléticas. La parte de vitaminas en general se componen de productos orgánicos que requieren en pequeñas cantidades para el normal desarrollo y el mantenimiento de vida del paciente. Entonces hay algunos en general, pues necesitan la vitamina A y la vitamina E y D con el fin pues de obtener mejor visualización en la parte ocular, de pronto un déficit a nivel óseo y otro a nivel articular que se compone específicamente pues de estas vitaminas. De la parte mineral, pues hay dos tipos de minerales que son macromoléculas, que normalmente se componen de calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, cloro y sulfato. Las micromoléculas, más que todo, se obtienen por el hierro, el zinc, el magnesio, cobre, el yodo, el selenio y el cobalto. Todos estos minerales son necesarios más que todo para pacientes en crecimiento, más que todo las que son las macromoléculas en crecimiento y las micromoléculas que no debemos dejarlas terminar o disminuir como tal su tamaño. En general, tenemos que los animales herbívoros
que yo ahorita les explico un poco cuáles serían de su especie. Acá les pongo unas imágenes que de pronto son como cada uno de pronto de sus grupos. Normalmente ellos pueden ser rumiantes y no rumiantes. Entonces, los rumiantes, ellos tienden a remasticar y solamente y son altamente eficientes y tienen la capacidad de almacenamiento en cualquier parte pues del estómago que pueden volver como tal a remasticar esto. Hay otros de estos herbívoros que no son rumiantes, pero presentan fermentación a nivel gástrica e intestinal. Los carnívoros son monogástricos, ellos no remastican y tampoco tienen la capacidad de regurgitar. Entonces, por ende, son solamente depredadores en sus presas que son frescas, ¿sí? Y por otro lado, los omnívoros son también monogástricos, pero ellos sí tienden a remasticar un poco lo que hayan consumido con anterioridad. Entonces, en una CAP debemos obtener pues de pronto esto que es lo más básico, que serían frutas, vegetales, tubérculos y proteína de origen animal, con el fin que nos aporte lo que anteriormente les comenté, que son proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. Entonces, la parte de frutas, vamos a obtener allí una cantidad pequeña de agua, pero aparte pues van a tener glucosa, vitamina C y vitamina A. En general las que pueden consumir pues está la patilla que tiene gran cantidad de agua, la fresa, el aguacate, el mango, la piña, la papaya, el banano, la manzana, el kiwi, la uva, el coco y el durazno, que son las frutas como más conocidas que se pueden implementar. El tipo de vegetales, hay algunos que después se introducen con el tallo y la pulpa. Normalmente ellos presentan los betacarotenos y vitamina C y E. Aparte tienen gran cantidad de proteína, fibra, calcio y fósforo, que les había comentado que es importante este tipo de minerales que pueden ser macrominerales o microminerales. Entonces tenemos la parte del pepino, la espinaca, lechuga romana, lechuga crespa, el repollo, el pimentón, el maíz y la habichuela. La parte de los tubérculos me activa la parte como tal de la fibra y va a producir un poco de saciedad que el paciente no esté todo el tiempo buscando alimento. Entonces poseen vitaminas y minerales, aparte como lo son la yuca, la papa, la zanahoria o la remolacha. Y por último, la parte de proteína de origen animal, que pues ellas son fuente pues de grasa, como les había comentado, de reserva, y aparte proteínas y vitaminas. Tenemos productos de origen animal, ya sea como les comento, de pronto vivos para pacientes que de pronto lo requieren de su termorregulación y aprovechar un poco más la proteína, como las aves, las aves como los pollos, a nivel cárnico, el pescado, el huevo de codorniz, el cuy, ratones o cucarachas. Aparte, pues vamos a obtener algunas legumbres o henos y aparte unas semillas. Entonces, más que todo, pues los conocidos, el heno alfalfa, el quicuyo, el diente de león, el de avena, que son bastante conocidos por ser de pronto pasto seco, que me ayuda a implementar. O de pronto de semillas secas y frescas, podemos obtener de pronto, como les había comentado, ya puede ser el maíz o de pronto avena, eh, de pronto semillas de girasol, semillas frescas o frutos deshidratados que también se pueden considerar como semillas. Pero lo principal pues sería este tipo de nutrición. ¿Qué nutrición normalmente podemos obtener para que los pacientes pues cumplan sus requerimientos? Normalmente pues los omnívoros, la rata que es común y los primates son animales más que todo de plantas, de huevos o de carroña, que normalmente son esas proteínas que ellos requieren para que cumpla sus kilocalorías y que la proteína no se disminuya. La parte de los herbívoros, normalmente pues los ungulados
son más que todo pues de hojas, al igual que las jirafas y elefantes pueden ser hojas secas o el heno, como les había comentado, el alfalfa, el quicuyo, el de avena, ¿sí? Los cerdos más que todo son pues de raíces o también pues de toda clase de frutas. Los roedores más que todo por cortezas, las ardillas por frutos secos, murciélagos por frutos blandos como las frutas que les comenté anteriormente y los hipopótamos por plantas acústicas más que todo o también por parte frutal. Los carnívoros, en este caso las musarañas por insectos, pueden ser moscos, cucarachas, arañas, las nutrias marinas por erizos y moluscos, las ballenas, zooplancton. Normalmente pues este lo conseguimos por las bacterias producidas después de en el agua, que se crea un biofilm. Eso se puede llegar a introducir por dieta como tal de ellos. Los marinos por peces frescos, felinos por carne fresca y hienas por carroña, que también es otra proteína. Y los animales con adaptaciones exclusivas, entonces aquí ya pueden ser por perezosos o orangutanes o como tal arugatos, ¿sí? Pueden implementarse por hojas, murciélagos, en este caso por sangre me refiero más que todo pues a de pronto carne fresca que tenga pues sangre, ¿sí? Oso hormiguero por hormigas y eh, tamundas por termitas más que todo. Todo depende pues de la especie y cada una pues como les digo sería como lo más básico que puede llegar a la parte de rescate. Pasamos al cuarto que serían pues ya los criterios de liberación de la fauna. Entonces, acá qué vamos a evaluar. Entonces, uno, estos 5 ítems principales. Los animales que van a estar recuperados, algunos son rescatados por la entidad responsable, como son la policía ambiental, o de pronto, pues, personas que lleguen a la CAP para introducir, pues, esta paciente. Que son llevados pues al centro de recuperación y por ende luego pues al medio de liberación llegado el caso para defenderse del medio ambiente. Entonces, un paciente pues requiere un enriquecimiento ambiental y naturalizado, una preparación previa, una condición física, conductual y sanitaria, minimizar el contacto humano, desimpronta y pruebas de movilización y de cacería. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier especie que ingrese, pues, de recuperación, como anteriormente lo visualizábamos, lo estabilizamos, lo tenemos en el centro, lo alimentamos solo, pues, de pronto. Él va a pasar luego, pues, a otro proyecto que es para saber si él puede defenderse por sí solo. Entonces, como les comentaba, no pierde las kilocalorías, ni la masa corporal, ni el músculo, y aparte él busca el alimento, ¿sí? No que espere que nosotros se lo provisionemos. Entonces, por eso se llama una desimpronta, que él no necesite de nosotros para poder sobrevivir. Entonces, por eso es importante de pronto esconder la proteína o la comida que él la busque, o que de pronto se torne con otra especie o su misma especie y pueda defenderse, o que busque cacería para otro tipo de especies. Y es importante que el paciente tenga esta conducta física de cacería y de desimpronta con el fin de que él pueda solventarse y sobrevivir a su ambiente natural. Entonces, por eso es importante antes de liberarlo o de pronto de hacerle esta prueba como tal de enriquecimiento natural y de ambiental, es importante pues volver a sus constantes fisiológicas normal y la consulta clínica. Me refiero a que si de pronto ya está de pronto estable fisiológicamente y médicamente y ya cumple con estos requerimientos como tal, el paciente pues puede ser liberado. Cumpliendo estos criterios para de pronto una mejor puntaje o de pronto mejor guía, tenemos un etograma que es como una prueba de comportamiento social e individual. Saber de pronto qué puntaje le puedo yo dar a mi paciente durante de pronto la rehabilitación y cómo él obtenga esta misma. Entonces ahí vamos a obtener específicamente la capacidad de movimiento de alimentación, la actitud y el territorio, siempre y cuando no dependa del humano, sino de él.
buscar esas alteraciones y que pueda como tal solventarse. Entonces, en este etograma tenemos un cierto puntaje que iría pues de 1, que puede ser nada, o puede ser 2, mucho. Entonces, en este vamos a valorar a un total como tal. Perdón, tenemos el resultado total. Si tenemos -1, pues el paciente pues sigue en rehabilitación. Y si tenemos 1, que puede ser, pues el paciente ya puede ingresar a su vida normal. Entonces, en el comportamiento social tenemos pues la parte como tal de atención y manejos de cuidado por parte de los cuidadores o protectores. Por otro lado, el exceso de cuidador que tenga en la edad temprana o en la parte pues adulta. Por otro lado, las anomalías de comportamiento. Y por otro lado, la agresión y territorialidad que presentó el paciente. Entonces ahí en la tabla pues podemos de pronto denominar dependiendo con una X o el porcentaje que de pronto le podamos agregar. Y el comportamiento individual es el que nos va pues a dar como eh, la luz verde si el paciente tendría liberación. Entonces, problemas de ingesta de alimentos, anomalías en el comportamiento con el exterior, cambios de curiosidad al entorno normal o exterior, desviación de patrones de juego o hábitos de sueño, anomalías de conductas en albergue o en el refugio. Y por otro lado, normalmente pues finalización de los recursos, en algunas ocasiones pues algunos CAP siempre por cuenta, siempre tienen eh, un recurso propio para cada especie. Llegado el caso pues de que esa especie ya no cumpla con todo y llegado el caso hay algunas que de pronto se liberan por no tener recursos, pero pues todo depende de cómo llegue mi paciente a la parte como tal de valoración de consulta. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ya sea de pronto el comportamiento que tenga el paciente, la conducta física y todo lo anterior mencionado, se puede pues liberar, llegado el caso. Entonces, ahí va la pregunta, la liberación en dónde se puede realizar, según la especie. Entonces, no todas se pueden hacer en el mismo lugar. Tenemos dos clases de liberación, que es liberación dura y liberación blanda. La liberación dura es cuando los pacientes de pronto tienen heridas o algo que es muy superficial y duran muy poco tiempo en rehabilitación con nosotros y tampoco están en un contacto muy completo con el humano. Entonces, de allí no tienen un cambio tan drástico a nivel comportamental, entonces el paciente pues demora unas horas, se aplica algo y inmediatamente pues vuelve a su estado comportamental normal o a su hábitat de inmediato. O liberación blanda, ya si el paciente pues requiere más tiempo en el CAP o en la rehabilitación, en el cual pues es un proceso llegado al caso por fracturas, por heridas, por cualquier tipo de otra alteración que requiera más tiempo a nivel en su hábitat o de nuevo como tal en rehabilitación. Entonces ahí pues es un poco más difícil llegado el caso de mm, bueno, rehabilitarle el paciente con el fin pues de que vuelva a su estado normal y comportamental. Entonces, llegado el caso, no en todas las ocasiones pues podemos tener una monitorización correcta. Llegado el caso, en especies o de pronto por campañas o por recursos económicos, se puede hacer una buena monitorización, que se pueden hacer con cámaras o por chips o de pronto por guías, ¿sí? Que estas en algunas ocasiones, pues la tecnología ha avanzado mucho, se pueden recargar por el sol o de pronto eh, o de pronto se pueden mojar, ¿sí? Llegaba el caso. Y se puede llevar un control del paciente como tal, o se pueden poner cámaras para monitorizar el paciente en su diario vivir, pero ya cuando una vez pues se haya liberado el paciente. Entonces debemos ver específicamente eh, si debemos de pronto liberar el paciente en donde se rescató, si ese es el hábitat específico por especie. Sí, porque no vamos a liberar una tortuga marina en a una parte terrestre y aparte pues donde hayan depredadores específicos y que pues no se pueda defender. ¿Sí? Entonces hay que ver todo eso según el hábitat de donde se rescató o de donde provino.
o si se puede ver un lugar donde se pueda liberar y se pueda llevar una monitorización dependiendo pues del daño que haya tenido o haya ingresado. Entonces ahí es importante pues evaluar la sostenibilidad del lugar que tenga el paciente con el fin de vivir, consumir sustratos de alimentos o no. Por otro lado, sí es importante que el paciente pueda como tal reproducirse su especie y de pronto pues pueda no generar pues de pronto extinción. Y lo otro pues si en algunas ocasiones en este ítems, que ya sería el quinto, eh, que más que todo vendría siendo la parte del desarrollo de programas educativos y talleres de fauna. Entonces, les dejo unos tips. Normalmente, pues, los citáceos son aves que de pronto son muy grupales, ¿sí? Entonces, llegado el caso de cualquier especie que son silvestres, ¿sí? Porque las que son ahorita humanizadas, ellas solo se dejan manipular de una sola persona porque se encariñan mucho o tienen una afinidad amorosa con esa persona. En cambio, cuando son de especies silvestres, ellas siempre tienden a cuidar todo de su misma especie o de su misma familia. Entonces, esta especie de citáceos o de aves, normalmente va mucho mejor su recuperación en grupo. Entonces, me refiero, llega una paciente de su misma especie, ya sea una ave real, una guacamaya, un tucán, entre otros. Si hay la posibilidad de pronto, y tenemos más aves en grupo en espera para poder ser liberadas, se puede incluir esta ave en ese grupo con el fin de que se liberen todo el grupo de aves y que se puedan cuidar entre ellos, que es más fácil pues poder tener una mejor recuperación y que no haya una extinción de esa especie. Entonces, más que todo en especie de aves, es mejor de pronto liberarlas en grupo. Más que todo en mamíferos, la introducción de volver el entorno silvestre es un poco más complicado, ya que pues en ellos las recuperaciones en algunas ocasiones pues no tienen tanta efectividad y pues los requerimientos en ellos van a ser en zoológicos, en algunas especies, no en todas. Por lo mismo, por lo que pues están en extinción, la idea pues no es liberarlos en lugares que de pronto ellos no están conociendo en su entorno y que de pronto pues pueden tener desnutrición, no se puedan reproducir y lo que les comentaba anteriormente, su territorialidad y por ende su reproducción de la misma. Reptiles, más que todo las tortugas, tienen una flexibilidad de liberación un poco más rápida. Ellas tienden la capacidad de regenerarse un poco más rápido, al igual pues que los anfibios. Lo que debemos tener en cuenta en ellos son los patógenos y enfermedades cruzadas, que de pronto tener cuidado tanto nosotros como la especie y que de pronto esto no pueda llegar a afectar a otra especie, no solo de anfibios, sino también de citáceos, mamíferos, omnívoros, entre otros. Entonces, lo principal que debemos cuidar es el bienestar animal, salud del ecosistema y el costo y el riesgo. Llegado al caso, como les comentaba, uno también de los factores pues es el costo, ya que pues mantener especies en rehabilitación no es nada económico. Entonces, para cada especie y pues para que tengamos una gran evolución de los pacientes, hay que ver costo-riesgo. Si el paciente en realidad pues está muy crítico, de pronto nosotros vemos en consulta que de pronto no se puede hacer nada, tiene un daño cerebral crónico, como todo pues hay que tomar decisiones y observar que de pronto si el paciente aparte pues tiene enfermedades virales, patógenas o entre otros, que pueda llegar a poner en riesgo todo el CAP, entonces hay que tomar decisiones. O por otro lado, costo-riesgo, solo estabilizar el paciente y liberarlo en el momento. Entonces, ahorita, pues como todo es más virtual, más que todo, ahorita pues estamos más que todo en algo más de la tecnología. Lo que les puedo recomendar del desarrollo de programas educativos en el momento es este programa. Lo pueden descargar en sus aplicaciones de Play Store, los que les voy a mencionar. Tenemos este InNaturals. Normalmente este es más que todo pues de pronto para, como les digo, pues la fauna y la especie silvestre pues es una variedad gigante. Entonces, para reconocer un poco cada una de las especies, para personas que les guste acampar, que les gusta, como les digo, generar pues rescate, podemos tomar fotos
de las especies que podemos encontrar. Más que todo se va a la base en esta aplicación, pues de aves, de fauna, de anfibios, de insectos, y al momento pues de tomar la foto o se observa la captura digital. Entonces la plataforma nos va a decir de pronto qué especie es, hace cuánto puede o qué consume la especie, de pronto que como algo físico que podamos nosotros guiar para conocer a cada una de las especies. Como les digo, como son de gran variedad, entonces lo ideal pues es de pronto conocer un poco más a fondo. Lo ideal siempre, en cualquier taller, es importante incluir pues la parte de la dieta y el ambiente, una medicina preventiva, tanto la vacunación y la desparasitación de cada una de las especies, su sistema inmunológico, aparte su alimentación y mantenimiento, como les mencionaba, de cada una de las especies, que pues es diferente. Tenemos estos otros dos programas. Tenemos Merlín. Normalmente este me gusta mucho. Por el momento, pues no lo he experimentado así a fondo, pero ustedes de pronto que son muy amantes de pronto a cualquier especie de aves, ustedes pueden grabar el sonido del ave, ¿sí? Y la plataforma de una vez le va a reconocer qué tipo de ave es y les va a dar una información básica y la historia de esa ave, ya que normalmente pues hay gran cantidad pues de aves o citáceos en el mundo, y más que todo en la fauna silvestre. Entonces, para conocer un poco pues estas plataformas sería pues bueno conocer la parte pues de citáceos en esta, o de pronto si ustedes pueden de pronto visualizar físicamente un ave, ahí también pues hay un listado. Pueden guardar de pronto lo que hayan hecho o no, dependiendo pues de lo que ustedes deseen. Por otro lado, tenemos esta Will Dilfe. Esta es una plataforma que es más que todo para los amantes de la fauna silvestre. Esto es a nivel mundial. Entonces, ahí ustedes se van como tal, a informar, ¿sí? ¿Qué pasa en el mundo de fauna silvestre? ¿Qué enfermedades de pronto están activas en el momento? Ahí ustedes también, si desean, pueden ser voluntariados en cualquier parte del mundo para ustedes incluir de pronto, pues ahí van a aparecer noticias o hasta ofertas de trabajo o voluntariados o lo que ustedes quieran, dependiendo pues de su área de interés. Me refiero a la fauna silvestre específicamente en rescate y liberación, otro de medicamentos, otra parte como tal de, em, de zoológicos o entre otras cosas. Entonces ahí vamos a tener actualización también de ofertas pues de empleo aparte, ¿sí? O de pronto voluntariados o mantenerlos un poco actualizados referente pues a las áreas que están en extinción, especies en extinción o entre otros. Estas son como las páginas que más les puedo recomendar, que ahorita pues en esta época que es más virtual y digital, pues ustedes pueden de pronto utilizar. Esto sería todo por la clase de hoy. Ahora vamos a pasar a la sesión de dudas e inquietudes. Entonces ya pueden encender sus audios o sus cámaras por si tienen alguna duda o inquietud respecto a la clase. Bueno, muchachos, entonces si todo les quedó muy claro, recuerden que igual el material de estudio se lo suministro con mi asesora, ella se encargará de mandárselo a sus correos en conjunto con los certificados si ustedes así lo desean. Espero pues la clase haya sido de su agrado, espero verlos en otra oportunidad. Un saludo desde Colombia y que tengan una feliz noche.